Hola, buenas noches, bienvenidos al canal Retros. Como lo habíamos prometido anteriormente, el video de hoy tratará de los aparatos que tocaban el 8-track y los discos de acetato. En este auto vemos un estéreo que tocaba el 8-track y aquí vemos cómo se introducía. Tenía una cinta magnética, la que estaba dividida en cuatro partes, y cada parte de la cinta era un programa. La, la parte metálica del tocacintas era la que hacía que la música sonara al pasar por el sensor, y cuando la cinta el sensor estaba en la parte superior tocaba el programa 1, cuando estaba en la parte de abajo era el, el programa 2, y luego enseguida el programa 3 y el 4. Eran 4 líneas en la misma cinta, pero el sensor subía y bajaba cada vez que tú cambiabas el programa en este botón, ¿sí? Como lo comentábamos, este aparato no se podía rebobinar el cassette, no se podía darle hacia atrás y hacia adelante, nada más se podía cambiar programa. Cada programa tenía 2 canciones, por eso el nombre de 8-track, porque eran 2 canciones por cada programa, y 4 programas equivalían a 8 canciones. Sí, ahí es más o menos la cinta, que las divisiones de los 4 programas en la cinta pues no eran visibles, pero el sensor sí detectaba cada una. Esta era la manera en que se presentaban más o menos los 8 tracks. En cuanto a los discos de vinil o de acetato, más bien, los discos de acetato funcionaban de diferente manera. Había un tipo de brazo que tenía una aguja, y al poner la aguja en las líneas del disco, la música se transmitía a través de esa aguja y llevaba la música hacia el tocadiscos. El tocadiscos pasaba el sonido a las bocinas. En este disco pues podías la aguja levantarla, dejaba de tocar, y la podías poner en el lugar que tú quisieras para seguir tocando la canción más atrás, más adelante, o incluso cambiar de canción, ya que estos discos tenían una división entre canción y canción, en la cual sabías que terminaba e iniciaba una canción nueva. Entonces ese era el cabezal, esa era la aguja, llevaba unos cables que eran los que llevaban la vibración hacia el aparato, y ahí teníamos el botón que podía cambiar la velocidad del giro del disco, para poner el disco grande, que era de 33 revoluciones, o el disco pequeño de 45 revoluciones. Esa era la aguja que corría en las líneas que tenían marcados el disco, la cual con su vibración, al vibrar ahí en la aguja, mandaba a las ondas convertidas en música, que se iban a través de los cables, y esa onda sonora se transmitía al aparato, donde por medio de todos los transistores y amplificadores, etcétera, etcétera, se transmitían hacia las bocinas. Estas agujas eran reemplazables. Cuando una aguja se terminaba, dejaba de tocar, y podías intercambiar la aguja. Compraba las agujas en cualquier tienda de electrónica y cambiabas el tipo de aguja. Esto que estamos viendo ahí es cuando hacían reparaciones
los técnicos, una vez que se dañaba el brazo donde se ponía la aguja, pues lo llevabas y ellos reparaban el daño, haciéndole una adaptación o abriéndolo para cambiarle la pieza. Esa era la aguja que llevaba el sensor al aparato. Ahí está el ejemplo, está tocando, está pasando por las líneas. Cada disco tenía grabados diferentes frecuencias y esas eran transportadas a manera de música y voz. Esa era la manera en cómo se grababan los discos. Cada separación que ahí vemos en el disco, al pasar por ahí quedaba en silencio y al retomar la siguiente línea era la siguiente canción que empezaba a tocar nuevamente. Entonces así es más o menos como funcionaba el disco de acetato o de carbón, como lo conocía mucha gente. Y los aparatos pues eran un poquito más complicados de maniobrar, porque los de ahora pues ya no necesitas hacer nada de esto, ¿no? Ahí tenías que poner la aguja exactamente en donde iniciaba la canción para que la escucharas desde el principio. Este es un tocadiscos sencillo el que estamos viendo, donde únicamente toca un disco y el brazo de la aguja pues se pone automáticamente en el inicio del disco y de ahí va corriendo canción por canción. Si quieres brincar alguna canción, levantas el bracito y lo adelantas o lo atrasas a donde tú quieras, la posición que quieras. En ese tiempo los DJs pues se daban el gusto de con la mano girar el disco hacia adelante y hacia atrás para hacerlo tocar en diferentes velocidades. También había las famosas consolas. Este aparatito que va en el centro era el que hacía que cayera disco por disco. Cuando poníamos más de un disco, pues el disco de abajo empezaba tocando. Al terminar ese disco, la aguja se quitaba sola y se hacía a un lado para que el otro disco cayera en automático y la aguja se volvía a posicionar para empezar a tocar el siguiente disco, el que estaba en la parte de arriba. Estas consolas eran pues por lo regular muebles grandes que tenían el tornamesa, que es el que tocaba el disco de acetato. Algunas contaban con reproductor de cassettes también para poder escuchar cassette, y estaban equipadas con radio AM y FM, amplitud modulada y frecuencia modulada, que de hecho no sé si algunos recuerden lo que era el radio de AM y FM. Todavía existe, pero ya casi nadie escucha una estación de radio, ya es muy inusual. Ahí se ve, ahí vemos el mueble completo de la consola, ahí están las bocinas, ahí es donde se emitía el sonido, hay una bocina de cada lado y el aparato completo estaba dentro del mueble. Por lo regular todas las consolas tenían un tipo puerta que cuando estaba cerrada pues te servía para poner cosas encima, adornos, etcétera, y cuando la abrías para poner discos pues ponías los discos que quisieras. En este bracito que tiene el disco arriba podías poner 3 o 4 discos, iba cayendo uno por uno, iba tocando disco por disco. Estos discos son pequeños, son de 45 revoluciones, de una canción por cada lado, pero también el disco grande, el disco de 33 revoluciones, se podía poner de la misma forma, nada más se cambiaba el poste del centro. En vez de ser un poste ancho, era un poste angostito, así como el grosor de una pluma o un lápiz, y el sistema funcionaba exactamente igual, pero con el disco de 33 revoluciones. Entonces así era más o menos como funcionaba. Para tocar discos había estéreos, había las consolas,
había sinfonolas que le ponías monedas y agarraba el disco y lo empezaba a tocar. Y existían los tornamesas, que era únicamente la pura parte del tocadisco y que se conectaban a otros aparatos para que hiciera su función completa. Esto es en sí lo que es la consola. Espero les haya gustado el video. Si les gustó, denle like. Esto es cómo se tocaba el 8-track y cómo se tocaba el disco de acetato. En algún video posterior tendremos también todo lo que es en cuanto a las grabadoras, porque las grabadoras es un tema un poco más extenso que nos llevará un poco más de tiempo. Entonces yo creo que las grabadoras les vamos a dedicar un solo video, porque las grabadoras pues ahora sí que evolucionaron mucho. Salieron unas grabadoras pequeñitas, portátiles, otras más grandes, unas que se pusieron mucho de moda, etcétera, etcétera, y hablaremos de todos los tipos de grabadoras que hubo en ese tiempo en el próximo video. Espérenlo pronto, y si este video les gustó, denle like, suscríbanse al canal y pronto nos vemos de nuevo.